Soy David Esteban Hernández Granda, candidato al título de especialista en literatura comparada por la Universidad de Antioquia. En esta ocasión voy a presentar mi monografía titulada La atmósfera estésica en los hermanos Karamazov. Mi trabajo fue guiado y asesorado por el doctor en literatura Óscar Hincapié Grisales. Es importante para mí iniciar esta exposición hablando sobre el planteamiento del problema y por qué de la necesidad de hablar sobre un concepto como este, el de la atmósfera estésica aplicado en la literatura y qué finalidad tiene o qué enfoque podría tener a partir de la literatura comparada. Pues bien, existe una necesidad a partir de la literatura de entender esa relación que habría entre la obra y el lector, entre la persona que se acerca a la obra y la obra como mediador entre el autor y el lector. Cabe resaltar que para esta monografía me he enfocado en los trabajos ya previos que afirman el hecho de la existencia real de un autor como el generador de una obra. Es decir, esa entidad física, lógica y psicológica, tal como lo define Jesús G. Maestro en su obra Crítica de la razón literaria, el materialismo filosófico como teoría crítica y dialéctica de la literatura del año 2017, a partir de la cual se establecen los elementos o los componentes de la teoría de la literatura, a saber, el autor, la obra, el lector y el transductor. Referente al autor, Jesús G. Maestro nos dice lo siguiente: el autor es el artífice de los contenidos lógicos, materiales, ideas y conceptos objetivados formalmente en un texto que, de ser literario, interpretamos como literatura. Pues bien, con base en esto, iremos en contra de aquellas teorías deconstructivistas a partir de las cuales o para las cuales el autor no existe o el autor es una entidad muerta de la que podemos prescindir. Retomando de nuevo a Maestro, decimos que el autor es una persona materialmente física, psicológica y lógica. Esta postura, que es para nosotros elemental y central, es la que nos va a permitir llegar al análisis del concepto que estamos proponiendo de atmósfera estésica. Pues si no existiese un lector, es decir, una persona que crea dichos conceptos, ideas, materiales, que los objetiva de manera formal en una obra, sería imposible que esta atmósfera se cree y que una persona, en este caso un lector, pueda llegar a verse afectado a partir de esta propuesta de atmósfera estésica. Para continuar también es muy importante señalar por qué hablamos de estesis y no de estética. Haciendo una revisión bibliográfica del concepto de estética, nos hemos dado cuenta que este concepto se encuentra de alguna forma interpretado por algunos pensadores de una forma muy delimitante. Es decir, recurriendo por ejemplo a la definición que hace Hegel en su obra Lecciones sobre Estética, él dice que la estética tiene objeto el vasto imperio de lo bello, a lo cual podemos preguntarnos qué ocurre con lo no bello. Si la estética nos permite entender a través de los sentidos esa conexión con todo lo que existe, ¿por qué en esta definición nos centramos solamente en el vasto imperio de lo bello, dejando por fuera lo que podríamos llamar como lo no bello? Su dominio, dice el filósofo alemán, es sobre todo lo bello en el arte, para lo cual nosotros hemos tomado un concepto que se adapta mucho mejor a la finalidad que tiene esta monografía. Mandoki, en su obra del año 2013, afirma que enfocar la estética desde el cuerpo es enfocarla desde su evolución como fenómeno natural. Pues bien, esto reafirma la idea que nosotros tenemos acerca de que la estética es un fenómeno innato, un fenómeno natural, dice Mandoki, que no puede ser limitado únicamente al vasto imperio de lo bello. Para lo cual vamos a recurrir acerca de un concepto
que propone Alexander Baumgarten en su obra de 1750, Estética, donde también se afirma que esta es una ciencia dedicada al estudio del conocimiento sensitivo. Así vamos abriendo un poco más este espectro para que nosotros podamos abarcar, a partir del concepto que vamos a trabajar de atmósfera estésica, lo bello, lo no bello, es decir, lo sensitivo, lo que el autor pretende o desea transmitir a través de su obra y cómo un lector se ve afectado a partir de esa generación de sensaciones en la conexión que existe con la obra como tal. La estesis es una palabra que deriva del griego y significa percibir con los sentidos. Esta definición de estesis abre su espectro y abarca por lo tanto lo bello y lo no bello. Citando de nuevo a Mandoki, decimos que es la receptividad, lo abierto al entorno, lo sentiente o sensorial a cualquier escala. Aquí justificamos entonces por qué vamos a hablar de estesis y no de estética. Para nosotros la estesis es mucho más amplia y se genera a partir de esa conexión con los sentidos, desde esa conexión sensorial a cualquier escala. Podríamos decir incluyendo lo no bello como lo bello. Esta monografía presenta una intención de una relación interartística entre música y literatura. Sin embargo, cabe resaltar que no es de nuestro interés el saber cómo a partir de la música se han creado obras literarias o viceversa, sino la forma en cómo un autor, en este caso el escritor ruso Fyodor Dostoyevsky, expone de manera narrativa dentro de su obra, para este caso la novela Los hermanos Karamazov, la música, instrumentos, cantos o bailes y cómo los convierte en un elemento más del conflicto literario que el autor quiere crear, para generar lo que nosotros llamamos la atmósfera estésica, donde el lector se va a ver finalmente sumergido. A partir de lo que hemos hablado de la existencia de un autor como una entidad real, física, lógica y psicológica que condensa en una obra literaria ideas o conceptos, vamos a hablar también de la necesidad o de cómo existe un concepto que articula la insuficiencia literaria. ¿Esto con qué fin? Con el fin de demostrar que la obra necesita siempre de la intervención de un lector para que se complete lo que ella pretende a partir de lo que su autor ha tratado de transmitir en dicha obra. Para este caso, hablaremos de un concepto que hemos tomado de la obra El novelista ingenuo y el sentimental de Orhan Pamuk, a partir de la cual dice que las novelas se construyen con sensaciones humanas, universales y cotidianas. Y las obras, un autor las crea a partir de esa condensación en la obra de dichas sensaciones humanas y cotidianas, será el lector quien pueda tener ese acercamiento a la obra a partir de la estesis. Pues si bien en mi rol como lector yo puedo entender esas sensaciones que por el hecho de ser humanas son también mías y también por el hecho de ser cotidianas las puedo comprender, empiezo a generar un puente entre la obra y mi yo como lector. Y de manera contraria también, yo como autor puedo manejar esas ideas o esos conceptos, o como lo dice Pamuk, esas sensaciones humanas y universales para tener esa conexión de una forma más directa con lo que yo pretendo transmitir con el lector, porque el lector, al ser también un ser humano, va a tener una comprensión de tipo estésico a partir de esas ideas que yo estoy condensando en la obra literaria que estoy creando en mi yo como autor. En la misma obra, Orhan Pamuk para el año 2012 dice: una parte de nuestra mente cree que estamos inmersos en esa realidad. Es justamente aquí donde aparece el concepto de la insuficiencia literaria. Es decir, una obra por sí misma no puede crear todo lo que ella desea o lo que ella espera. Debe haber una intervención voluntariosa por parte del lector para que se complete ese círculo entre autor
obra como elemento intermediario y el lector. Las novelas necesitan de la participación voluntariosa de la imaginación del lector. Es aquí donde aparece el concepto que hemos creado y hemos propuesto en esta ocasión, al que le llamamos como imperativo estésico, que viene a ser la disponibilidad que solicita el texto literario por parte del lector para que su función estésica se manifieste voluntariosamente y se predisponga a involucrarse con las sensaciones que el autor describe en la obra. Es decir, hablamos aquí de un imperativo porque es una solicitud que le hace la obra al lector, una predisposición para que él ponga esa capacidad innata que ya hemos dicho que es humana, la que nos referimos a la capacidad de sentir, por eso hablamos de estesis, para que la novela pueda cumplir su misión. ¿La misión de qué? De transmitir eso que ella condensa en su centro literario, a través de las sensaciones humanas, universales y cotidianas, o las ideas y conceptos que el autor nos quiere transmitir. Esto se da si existe un imperativo de tipo estésico. Hablemos ahora del centro literario y la atmósfera estésica. En la obra de Pamuk, continuando con este trabajo, encontramos más bien que cuando recreamos en nuestra imaginación lo que nos están diciendo las palabras, los lectores completamos la historia. Esta función de completar se debe desempeñar en el lector a partir de ese imperativo estésico del que nosotros ya hemos hablado. Porque completar para nosotros en este trabajo monográfico va a significar sentir, de que yo puedo sentir a partir de la obra eso que está actuando como centro de la obra, que yo pueda imaginar esas palabras que se encuentran en la obra y las pueda sentir, las vuelva a aprender como algo mío. Pamuk continúa diciendo: obtener placer de una novela es disfrutar del acto de separarse de las palabras y transformarlas en imágenes en nuestra mente. Es decir, en ese momento cuando las palabras se convierten en imágenes mentales, la estesis entra en acción. Justamente ahí es donde ese imperativo estésico cobra vida en el lector. Recurriendo a lo que dice Óscar Hincapié en su trabajo del año 2015, Sentimentalismo, ingenuidad y otras formas de lectura, podemos afirmar nosotros que es precisamente aquí donde el plan de escritura comienza, justo cuando el escritor visualiza en su cerebro las primeras imágenes que luego trasladará al mundo de las palabras. Este es el proceso inverso al que hemos hablado del imperativo estésico. El autor imagina o crea una estructura que luego, de manera mental, va a transformar en palabras. Es aquí donde se empieza a crear esa intencionalidad estésica que el autor quiere transmitir a través de su obra. El lector, por su parte, requiere de una participación voluntariosa, un imperativo estésico que la obra le está solicitando para que pueda abrirse de manera estésica, sensorial a la obra y pueda captar de la manera más fidedigna ese centro que la obra nos quiere transmitir, esas ideas humanas, universales y cotidianas que se plasman en la obra como ese artefacto que conecta al autor con su intencionalidad y al lector con la suya propia a partir de ese puente que se viene a generar. Sin embargo, es muy importante que ese puente se mantenga a partir de un imperativo estésico, que lo propone la obra, pero que el autor está predispuesto a recibirlo, a abrir su campo de imaginación al momento de transmitir esas palabras que va a encontrar en la obra en imágenes mentales que podrán ser sintientes para él mismo. Es así pues donde llegamos al concepto principal de esta monografía, al de atmósfera estésica, que lo entendemos como la creación de un estado o espacio sensorial imaginario a partir de la descripción narrativa en una obra literaria
sustentado por un imperativo estésico que requiere de una predisponibilidad estésica, a partir de la cual el autor busca transmitir una idea o centro de una escena literaria al lector. Para explicar un poco más en qué consiste esta propuesta de atmósfera estésica, decimos que es la creación de un estado o espacio sensorial imaginario. Cuando el autor crea una obra y pretende transmitir algo sensorialmente hablando, estésicamente hablando, toma elementos narrativos que pueden ser sensoriales, auditivos, gustativos, de los diferentes sentidos del ser humano, y los narra, los detalla. Es decir, como aclaramos al comienzo, no nos interesa saber cómo a partir de una obra musical se han creado obras literarias, o cómo a partir de una obra gráfica también se han creado obras, para recurrir a dos sentidos humanos, el sentido del oído y el sentido de la vista, cuando nos enfrentamos a la música o a la pintura, por ejemplo, sino que estamos hablando de la forma en cómo un autor narra de manera textual, utilizando palabras, elementos que pueden crear lo que estamos llamando aquí ese espacio sensorial imaginario, evocando sensaciones a partir de detalles que nos pueden llevar a imaginar a nosotros como lectores esos elementos, para que podamos volverlos nuestros, para que podamos sentirlos, para que nuestro elemento o nuestra acción estésica innata entre en acción. Justamente aquí, en esta propuesta, hablamos, por ejemplo, cuando un autor narra de manera textual elementos musicales, dice que están sonando elementos musicales, que están sonando diferentes ritmos, que hay baile con palabras de manera textual. En nosotros, a partir de ese imperativo estésico, se activa ese espacio imaginario. Nuestra mente toma esas palabras, ese centro del que hemos hablado, que está narrado ahí, y lo transforma en imágenes mentales que nos permiten crear esas sensaciones, vivirlas de alguna forma, podríamos atrevernos a decirlo. Por eso, cuando nos referimos a la atmósfera estésica, nos referimos a esos elementos narrativos que utiliza un autor para hacer despertar el estado estésico innato que tiene todo ser humano, y cómo no el lector, para que él pueda sentir esos elementos que él ha creado. Eso lo vamos a ver más adelante con algunos ejemplos de la obra que hemos analizado para esta monografía. Este imperativo estésico entonces va a requerir esa predisponibilidad por parte del lector, para que pueda entender, imaginar y sentir lo que está leyendo, convirtiendo en imágenes y en sensaciones esas palabras que el autor ha querido transmitir, a partir del cual se va a transmitir o se va a llevar a cabo ese mensaje del centro que el autor quiere llevar. A esto es a lo que en este trabajo monográfico yo defino como atmósfera estésica. Voy a tomar unos elementos de la obra Los hermanos Karamazov de Fyodor Dostoyevsky como ejemplo para aplicar estos conceptos de los que he venido hablando. Es muy importante tener en cuenta cuál será el centro de la novela. En Los hermanos Karamazov, y recurriendo a la obra bibliográfica compuesta por 5 tomos de Joseph Frank, publicada en el año 2010, decimos que Dostoyevsky, según él lo vio, hay una lucha entre la razón y la fe. Este va a ser el centro, algo que nosotros vamos a tratar de encontrar a partir del imperativo estésico y de la atmósfera sinestésica en algunos pasajes de la mencionada obra. Es decir, ese dualismo que Dostoyevsky va a proponer, y para lo cual va a utilizar elementos narrativos, pero para los cuales va a recurrir a la descripción literaria y textual
de música, instrumentos musicales, bailes, cantos, y cómo esta, que va creando una atmósfera, se convierte en una especie de contradicción al estado interno de uno de sus personajes, en este caso Dmitri Karamazov, por la lucha interna que él está llevando a cabo. Y cómo esa lucha entre esa atmósfera de algarabía, de fiesta que nos describe Dostoyevsky, se enfrenta con esa situación de penuria, dolor y tristeza que tiene Dmitri Karamazov, a partir de lo cual se crea, por lo tanto, la atmósfera estética de la que hemos venido hablando, y nosotros como lectores entendemos mucho más ese centro que nos habla o nos presenta también aquí Frank en su obra, donde nos habla o nos expone el conflicto, que es lo que en algunas ocasiones y en muchos de los trabajos el escritor ruso va a querer demostrarnos. Fyodor Dostoyevsky, como autor, puso en su novela, citando a Joseph Frank de nuevo, todos los recursos de su sensibilidad, su inteligencia, su cultura y su arte. Aquí, recurriendo a lo que ya habíamos dicho con Orhan Pamuk, es precisamente esa es la acción del imperativo estésico. ¿Por qué? Porque Dostoyevsky está utilizando recursos humanos, universales y cotidianos, en este caso, su cultura y su fe. Ahí está la imposición del imperativo estésico que Dostoyevsky está queriendo transmitirnos a través de pasajes de la obra suya, Los hermanos Karamazov. Por eso es muy importante señalar que nosotros como lectores, al enfrentarnos a esta obra, debemos tener esa apertura de tipo estésico para que podamos tratar de sentir, de vivir, de crear las imágenes mentales de la forma más fidedigna posible a lo que el autor nos quiere decir a través de su descripción y de su obra. Es justamente aquí donde este imperativo estésico aparece, exigiendo esa intervención voluntariosa por parte nuestra para que esa intencionalidad del autor ruso llegue a nosotros de la forma más fidedigna posible. Hablemos ahora sobre el imperativo estésico en la obra. Dice nuevamente Oscar Hincapié: los autores cuyas novelas han sido escritas a partir de un estudio cabal, un análisis profundo y una planeación estricta de todo el montaje visual de la obra, requieren de lectores que se comprometan de manera voluntariosa a dejarse afectar por este imperativo estésico. Nuevamente vamos a recurrir a Mandoki, porque hemos entendido la estesis como lo sintiente o lo sensorial a cualquier escala. He aquí un ejemplo aplicado a un pasaje de la obra de Fyodor Dostoyevsky para ver ese imperativo estésico. Dice en uno de los pasajes de la mencionada obra, Fyodor Dostoyevsky, en Los hermanos Karamazov: lo que empezó fue casi una orgía, un festín por todo lo alto. Por lo demás, Grushenka no cesaba de apartarlo de su lado. Vete, diviértete, diles que bailen, que se alegren todos, como entonces, seguía diciendo. Estaba terriblemente excitada, y Mitya se lanzó a disponer las cosas. El coro se había reunido en la habitación vecina. Ante este fragmento podemos proponer varias preguntas que nos van a servir como guías para tratar de entender ese imperativo estésico que se impone a partir de la obra de Dostoyevsky. ¿Qué acción sentiente o sensorial despierta en nosotros la frase un festín por todo lo alto? ¿O acaso no recurren a nuestra mente imágenes a través de estas palabras de algarabía, de fiesta y de felicidad? Obtener placer de una novela es disfrutar del acto de separarse de las palabras y transformarlas en imágenes mentales, nos dice Pamuk. Y es precisamente en esa acción mental neuronal donde radica la funcionalidad de este imperativo. En la misma obra de Dostoyevsky dice: Grushenka se instaló en la misma puerta a donde Mitya le trajo una butaca. De la misma manera había estado entonces el día de su primera juerga, mirando desde allí el coro y los bailes. Ya con esto, Dostoyevsky nos está pidiendo, nos está imponiendo la obra, nos está solicitando, utilizando ese imperativo estésico, que empecemos a entender, a sentir, a imaginar esas palabras cuando dice, por ejemplo, que estaba mirando desde allí, desde ese lugar, el coro y los bailes.
ya se va creando esa atmósfera estética de la que hemos hablado, porque estamos imaginando cómo es un ambiente de algarabía donde hay coro, canto, música y baile. Continuando con otra cita de la obra. Las mozas eran también las mismas, los judíos con sus violines y cítaras habían llegado también, lo mismo que la tan esperada troika con vinos y provisiones. Pregunto a ustedes, ¿acaso cuando leemos esto, los judíos con sus violines y cítaras habían llegado, lo mismo que la tan esperada troika con vinos y provisiones? ¿Acaso al leer esto, nosotros no imaginamos esas palabras y empezamos a abrirnos ante esa solicitud estética de la obra para comenzar a sentir ese sonido, imaginariamente hablando, que lo convertimos en sensaciones a partir de esa acción estética, del sonido de los violines y las cítaras, o por lo menos intentamos imaginarnos esa algarabía de baile, entendiendo también que ha llegado una troika, un carro lleno de vinos y provisiones. Está creándose una gran fiesta. Ahí se ve la acción del imperativo estético. Pero también comprobamos que existe esa intención por parte de Dostoyevsky de utilizar esas acciones humanas universales y cotidianas de su época, de su cultura, de su contexto, para que nosotros como lectores podamos abrirnos de la mejor forma ante lo que él está queriendo transmitirnos como centro en este pasaje en específico. Pasemos a ver la atmósfera estética en estos pasajes que estamos analizando. Desde su nacimiento, el personaje Dmitri Karamazov tuvo elementos que son claves e importantes de entender. Fue abandonado por completo y fue dado a crianza a uno de los siervos del lugar donde vivía su padre. Su padre, el viejo Karamazov, le robó la herencia que había dejado su madre, quedó huérfano de madre a muy temprana edad, fue un militar que se vino a menos y que siempre estuvo añorando su vida militar, que la perdió por completo. Se enamora de Grushenka, una mujer muy sensual, como la detalla Dostoyevsky, y esta mujer lo llevará al desespero porque esta mujer entra en un triángulo amoroso entre él y su padre, el viejo Karamazov. Por lo tanto, hay varios elementos que están creando una sensación de oscuridad, están bajando al personaje. También es importante señalar que Dmitri Karamazov, o Mitya, como es el diminutivo de este nombre en ruso, anhela recuperarla a esta mujer después de que ella lo ha dejado por irse con un amante que ha encontrado, que ha conseguido. Entonces tiene la sensación del desespero, del despecho por la pérdida del ser amado. Y sobre todo, lo importante aquí es porque, para los que hemos leído la obra, entendemos que Dmitri Karamazov es el acusado, el principal sospechoso de la muerte de su padre, de Fyodor Pavlovich Karamazov. Por lo tanto, hay varios elementos que están en contra de este personaje, lo están afligiendo, lo están llevando al dolor, a la angustia, al desespero. Cuando Dmitri logra encontrar y saber dónde se encuentra justamente esta mujer, él decide ir en su búsqueda, para lo cual él se encuentra ya con Grushenka en medio de una fiesta y él se acerca a ella y ella empieza a hacerle preguntas como la siguiente, citando de nuevo la obra. ¿De veras que querías pegarte un tiro? ¡Qué tonto eres! ¿Y por qué? Me gusta la gente alocada como tú, balbuceó con la lengua algo pesada. ¿Serías capaz de todo por mí? ¿De veras, tonto, que querías pegarte un tiro? No, espera, mañana es posible que te diga una palabrita. Hoy no, sino mañana. Hoy no quiero, pero vete ahora, diviértete. Más adelante dice, ¿por qué estás triste? Te veo triste. Lo veo, añadió mirándole atentamente a los ojos. Aunque te besas con los mujiks y gritas, veo algo. No, diviértete, yo estoy alegre. Alégrate tú también. Y es justamente aquí, en el capítulo 8 del libro 8 de la parte tercera de la obra Los hermanos Karamazov, donde encontramos esa atmósfera estética.
Dimitri Karamazov llega totalmente desesperado, despechado, con la preocupación de la acusación también por la muerte de su padre y todo lo que ocurre en su vida, a buscar a esta mujer que lo ha llevado al desespero total. Al encontrarla, ella está en una fiesta, en una algarabía. Él saca dinero y paga a los mujiks, a los gitanos, para que toquen, bailen, hay coro, bebida y música. Ella le hace preguntas, por ejemplo, ¿por qué estás triste? Te veo triste, le dice Grushenka a Dimitri Karamazov. Es decir, desde la mirada de Grushenka nos está detallando el estado en el que él se encuentra. Pero ojo aquí, se encuentra entonces esa parte contraria a la sensación de tristeza, desolación y despecho de Dimitri, porque ingresa a un espacio donde hay fiesta, música y algarabía. Es aquí donde se ha creado efectivamente la atmósfera estésica, que para el caso que nosotros estamos analizando, esta atmósfera está cumpliendo una función bien específica y es una función de contraste. Está contrastando el estado anímico interno del personaje de Dimitri Karamazov con el contexto de fiesta y algarabía. Son contrarios, dolor y tristeza y sufrimiento con algarabía, fiesta, baile, música. Y los vemos así, son totalmente contrarios. Pero es justamente aquí, al unir estos dos, donde se crea esa atmósfera estética a partir de la cual nosotros podemos llegar a imaginar, a entender más, a sentir más ese centro que Dostoyevsky nos ha querido transmitir en su obra Los Hermanos Karamazov, a partir de ese imperativo estético que nos solicita a nosotros como lectores nuestra apertura sensitiva, sintiente, para que nos podamos acercar de la manera más fidedigna posible a ese entendimiento del centro que hablamos al comienzo, a ese entendimiento de esa contradicción, de ese dualismo que siempre va a estar tratando de transmitir Dostoyevsky en su obra. Y cierro esta intervención citando una parte o una de las frases centrales de la obra Los Hermanos Karamazov, que reconfirma lo que hemos hablado y lo que es el centro, que lo encontramos nuevamente en estos pasajes que he citado y que se ven reafirmados por esa atmósfera estética que hemos ido descubriendo. Aquí el diablo lucha con Dios y el campo de batalla es el corazón del hombre, dice Dostoyevsky en su obra, y es precisamente esa disputa interna entre Dimitri Karamazov la que se intensifica a causa de la atmósfera sinestésica, lo que podemos de manera más fidedigna poder llegar a sentir y a vivir nosotros en nuestro rol como lectores de la obra. Como producto de este estudio monográfico he decidido trabajar la creación de un libro álbum. Un libro álbum explicado de la manera en cómo lo hace Shulevitz hacia el año de 1997, ya que un libro álbum es imposible en este tipo de trabajo que las palabras se sustenten por sí solas. Para evitar confusiones se necesitan de ilustraciones para que se nos muestre aquello que las palabras callan. Y es precisamente por esto que yo he decidido presentar ante ustedes un libro álbum que combine la parte descriptiva textual justamente con ilustraciones que nos van a llevar también a entender o van a ser un apoyo para esa atmósfera estética que se ha creado a partir de estos pasajes de la obra de los hermanos Karamazov. Agradezco enormemente a los jurados, a mi director de monografía, el maestro Hincapié, al director del programa, Pedro Gudelo, a mis compañeros en la especialización en literatura comparada en la Universidad de Antioquia. Muchas gracias.